algunos años, o hace muchos años, mi madre, como fue maestra de escuela bíblica dominical por muchos años, ella nos enseñaba un coro y me llamó la atención porque ese coro decía, en voz baja debo hablar, suavemente caminar cuando al templo voy. Aunque a Dios no pueda ver, Él se encuentra por doquier, gracias yo le doy. Entonces esto hablaba de el énfasis en la reverencia al estar en la casa del Señor y todo esto. Y a veces como cristianos se nos olvida y hay tiempo para todo, hay tiempo para estar pues gozosos, alegres, y hay tiempo para estar llamado en el concepto de recogimiento espiritual. Y eso es la bendición de Dios que tenemos. Bueno, hermanos, nos facilitaron ahí por conducto de nuestro hermano Eliab Santiago el micrófono. Entonces, si nos estamos adecuando y adaptando, entonces ahí nos tienen tantita paciencia. Y pues gracias a Dios por nuestros hermanos. Y pues quiero avanzar, si me lo permiten, porque necesitamos dar... y domingo de resurrección. Inserto o en medio de esto, me refiero yo no en exactamente los días, pero tuvimos también el sermón de las 7 palabras. No sé cuántos estuvimos el día viernes, hermanos. Amén. ¿Sí estuvimos? Bueno, gracias a Dios por todos los que pudimos estar, y quiero dar avanzada con ustedes para que no nos gane el tiempo en esto. Y hay un tema para hoy, no sé si por allá mis queridos hermanos ya están en el área técnica para esto. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Se alcanza a ver qué dice el tema? Cuando Dios revela sus planes. Y usted se acuerda de un personaje en la Biblia que nuestro Dios y también con sus 2 compañeros iban a ejercer juicio contra Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda usted? Y que dentro de todo esto, hermanos, llegó un momento en que aquellos de esos 3 personajes fueron atendidos por Abraham, y 2 de ellos fueron enviados a dar continuidad después de que tuvieron una plática. Todo esto juntos, ameno, comieron. Se fueron esos 2 personajes y Dios le dijo a Abraham: esconderé esto o no dejaré de decirlo esto a mi siervo Abraham. Parafraseándolo de esa manera, dejaré yo de comentarle. Y pues él le notificó cuál era el plan y lo que se tenía que hacer en cuanto a Sodoma y Gomorra. Cuando Dios revela sus planes y cuando Dios nos enseña y nos muestra lo que Él va a hacer, eso es algo, pretendemos que bueno. Pero ¿sabe usted que Dios no siempre revela todo lo que Él quiere hacer? Hay cosas que están escritas en la palabra, pero hay muchas otras que no lo están, y de alguna manera el Señor va a hacer y va a ejecutar eso que piensa hacer, y no vamos a estar nosotros considerados en el ser notificados. Y Él, siendo Dios, tiene toda la injerencia de hacerlo, de no decirnos. Y bueno, quiero avanzar con ustedes. Nos toca Daniel capítulo 9. Espero que la tarea la hayamos hecho, porque estamos hablando de pues prácticamente 15 días, más de 15 días de esto, de leer Daniel 9. Este tema de cuando Dios revela sus planes es parte de una serie sobre el libro de Daniel, uno de los profetas conceptuados como mayores, y desde esta serie de fe, convicciones y revelaciones que transforman. Esto ha sido la serie. Y hay una diapositiva que aparece a continuación que nos dice una grande verdad. Y dice: la revelación de Dios no nace en el orgullo, sino en la humillación. ¿Sí lo repito, hermanos? ¿Sí lo escuchan? La revelación de Dios no nace en el orgullo, sino en la humillación. Y la verdad es esta: cuando el Señor le place decir las cosas, Él va a procurar no hacerlo con aquellos que pues no están en comunión con Él, que no quieren recibir mensaje de Él, que están ajenos a Él. Entonces, ¿como para qué hacer eso? Eso quiere decir que esa persona o esas personas no les interesa lo que Dios quiere revelar. ¿Y a nosotros nos interesa lo que Dios quiere? ¿Cómo la ve? ¿Sí nos interesa que se nos revele? Y que el Señor se nos revelara y nos dijera, oye, quiero que hagas esto, pero eso implicaría que abandonaras tus sueños, que abandonaras tus propósitos, que abandonaras tus metas. ¿Qué harías tú? Venga, siendo tú lo hago. ¿De veras sería de esa manera? Fíjese, en el tema de Daniel, el Señor respondió a la oración sincera de Daniel, respondió dándole revelación, respondió dándole perdón y respondió mostrando también su propósito eterno
con él y con la nación. Y algo que me llama la atención cuando usted y yo estamos inmersos, estamos metidos en el capítulo 9 de Daniel, fíjese lo que pasa. Para ese tiempo Israel continuaba cautivo en Babilonia. ¿Se acuerda usted que fueron deportados, fueron sacados de su nación, fueron cautivos y fueron llevados a lo que es Babilonia? Pero fueron llevados de manera gradual, es decir, no fue esta aprehensión de ellos, no fue el que fuesen cautivados todos en una sola exhibición. Judá, Jerusalén, ellos fueron llevados de poco a poco. En ciertos tiempos Israel continuaba cautiva, habían pasado ya casi 70 años de que había sido cautivos, el pueblo de Israel ya había sido llevado a Babilonia, y la otra no se ve hasta el momento no se veía ningún cambio, algo que tú dijeras notorio y que favoreciera al pueblo de Israel. Y aquí lo impresionante, hermanos, en cuanto a nosotros vemos esto, es que Daniel no se ponía a quejarse. Alguien va a decir, bueno, pues ¿cómo se iba a quejar si él era un profeta? Y también le voy a poner el concepto, era un profeta guión político, estaba en la política y era una persona que Dios le revelaba su voluntad. Y él se puso a orar. Y si algo sabía Daniel, hermanos, es hacer y hacer bien, era la constancia en el orar. ¿Qué tan constantes somos para orar? Si oramos en el día, hermanos, amén, 3 veces, desayuno, comida y cena, como Daniel. ¿Cómo la ve? ¿Daniel oraba para desayunar, comer y cenar? ¿No oraba? ¿O sí? Pues es que no dice la Biblia. Lo que sí nos consta es que oraba 3 veces al día y no se conceptúa que era por los alimentos. Se daba su tiempo para orar a su Señor. Y algo que se lo dejo a su pensamiento para que lo consideren. Y aquí nos van a ayudar poniéndolo aquí, por favor, si me ayudan, hermanas, ¿sí? Ahí al tanto. Algo importante en esto, la siguiente diapositiva, y dice ahí, el mover poderoso de Dios en la historia. Escuche esto, hermano. El mover poderoso de Dios en la historia se ha dado cuando el hombre busca revelación en su palabra, se pone a orar y se pone a hacer estas cosas de manera humilde y quebrantada. No hay de otra manera. Lo repito, cuando Dios se mueve poderosamente en la historia, esto se ha dado cuando el hombre ha buscado su revelación de Dios en su palabra, se pone a orar, pero estas dos cosas la hacen en una postura del corazón, en una posición del corazón de manera humilde y quebrantada. Y es cuando Dios hace cosas, hermano. Y yo quiero decirle algo, si Dios no está haciendo nada en tu vida, si Dios no está haciendo nada en la iglesia, si Dios no está haciendo nada en las personas, es porque no hay quebranto, es porque no se están haciendo las cosas de manera humilde y no se está orando y no nos estamos acercando a Él, no estamos leyendo su palabra, pero sí queremos que nos bendiga. Sí queremos que haga cosas que nosotros nos ayuden, nos prosperen, pero no estamos dispuestos a pagar el precio como seres humanos. Y Daniel 9.1, vaya conmigo por favor, vamos a Daniel 9.1 y dice lo siguiente, espero que ahí lo tengan, para los que estén apuntando, vamos con Daniel 9.1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahí cuando estamos hablando de este primer año de Darío, hijo de Asuero, y se comenta que Darío, este rey, de esta nación de los Medos, acuérdense que para ese tiempo había una fusión de 2 naciones, los de Media y los de Persia, y estamos hablando de ese rey Darío, y se comenta de ese rey Darío que su nombre real era Ciro. ¿Se acuerda usted cuando hablábamos de Herodes y de los Herodes que había en los tiempos bíblicos? Y no es nada más decir que era el nombre Herodes, sino Herodes era la manera de decir que era uno de las personas que estaba en ese lugar de honor, en ese lugar de poder, y era uno de esos tantos Herodes. Había Herodes el Grande, Herodes Antipas, ¿se acuerda usted? Entonces estamos hablando que en el caso también, era tal pareciera que era como decirlo, era la manera de darle su lugar, su nombre a las personas que estaban en esa posición como magnates de esas naciones, y en ese caso de estas personas eran los Daríos. No fue el único Darío, y hablamos cuando menos en el tema de los persas que ellos tuvieron 5 Daríos, cuando menos 5 gobernantes Daríos en ese tiempo, y Ciro fue el primer monarca de ese imperio medo-persa. Fíjese,
fue quien entró a Babilonia a conquistarla. Y cuando, fíjese, estaba en esos tiempos, cuando entró a conquistar, y se acuerda que hablamos que llegaron y estaba ahí Belsasar, ¿sí? Esta persona en el primer año de su reinado fue el que llegó a conquistar, y fue cuando Belsasar, pues que ya acababa él de leer la escritura en la pared, ¿se acuerda? Y de ahí lo subsecuente. Y si usted se va conmigo al versículo 2 de Daniel, nos vamos a encontrar con en el año primero de ese reinado de Darío, precisamente, dice ahí: yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto está diciendo, yo, Daniel, me puse a leer la palabra y me di cuenta, de acuerdo a la profecía de Jeremías, me estoy dando cuenta que ya va a terminar. Ya va a terminar ese tiempo de estar cautivos aquí, ya va a acabar. Y la duda sería, ¿y luego? ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y él se dedicó entonces a leer en esos rollos del Antiguo Testamento, leyó esto y dice que lo leyó. Vaya conmigo por favor a Jeremías 25. Jeremías 25, y vamos a estar tantito entre el 25 y el 29. Y el 25 versículos 11 y 12 versa lo siguiente. ¿Está conmigo? ¿Sí? Jeremías 25, 11 y 12, Daniel leyó lo siguiente: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Qué dice ahí? 70 años. Imagínense, está leyendo Daniel eso y se llega a la conclusión, esto ya se va a acabar. Y cuando sean cumplidos los 70 años, ¿qué dice ahí? Castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y luego súmele a eso lo que también leyó en Jeremías 29:10. Esto lo leyó Daniel. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, pastores, que esto yo lo he escuchado y lo hemos leído y se ha predicado para temas muy actuales. ¿Será nada más para esos tiempos? ¿Cómo la ve? ¿No? Es para nuestros tiempos también, pero para ellos estaba siendo muy notorio que ya venían esos tiempos en los cuales el Señor está pensando en ellos para bien, está pensando en ellos para que tengan paz, no pensamientos de mal, y para daros, dice, el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin que el pueblo de Israel esperaba? ¿Qué es lo que esperaban? Ser libres, regresar a su nación, volver a levantar los muros, óigame, volver a levantar el templo. Eso querían que pasara. Imagínense estar ya presos ahí 70 años y hay algo que se le llama, para los que se dedican a estudiar la Biblia, lo que es la agenda soberana de Dios. Ahí vamos a adelantarle tantito. ¿Qué dice la agenda soberana de Dios? ¿Qué dice ahí? Dios cumple sus tiempos, no nuestros tiempos. Y ahí no podemos decir, bravo, qué bueno, ¿verdad? ¿O sí podemos? Humanamente hablando, híjole, es que yo quisiera, Señor, esto, es que yo quisiera que hicieras esto o hicieras esto otro, pero los tiempos de Dios, Dios cumple sus tiempos, no nuestros tiempos. No solamente el hecho de qué ocurre, sino el tiempo en que ocurre. Entonces Dios cumple las cosas a la manera, en la forma, pero también en el tiempo que Él sabe que es el adecuado. Y la otra también es la restauración es segura. Y tendría yo que a veces añadirle ahí, pero no inmediata. Dios restaura. ¿Qué es restaurar? ¿Se acuerdan? Esto se ha escuchado y se ha comentado aquí, lo hemos leído, gracias. ¿Qué es restaurar? ¿O qué entendemos si no tenemos una frase o algo sacado de un libro? Reparar, volver al estado original. Algunos intentamos. Hay un ejemplo muy sonado, que es el de un florero roto, cerámica, algo roto que lo pegamos, etcétera. Y eso es nuestra manera de lo que pudiese hacerse, ¿no? Pero el Señor, cuando restaura, es el que sí sabe restaurar y hacerlo bien y dejar las cosas como deben de ser. ¿Cuál es el estado original? Cuando el hombre estaba reconciliado con Dios. Y la restauración es segura, eso es cierto, pero no inmediata. ¿Y a qué se refiere esto? No se refiere a la salvación del alma, sino el proceso en el cual el Señor permite que el hombre esté ceñido para volver a estar en esa buena relación con Dios. Y fíjese, el hombre busca que se cumpla algo que le llaman la teología de la inmediatez. ¿Y eso qué es? La teología de la inmediatez. El hombre quiere que las cosas sean así. ¿Y qué es lo que más nos urge, hermanos? ¿A usted qué le urge?
Pues que el pastor se apure porque tengo que ir a ver el partido. ¿Qué es lo que le urge a usted ahorita? ¿Qué le urge? Piénsele y deme un ejemplo. Es que mi mujer no se tarde con el guisado hoy porque es domingo. A mí me urge llegar, cambiarme mis zapatos domingueros, subir mis pies ahí y adorar al Señor viendo la tele. Pues depende de qué veas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué nos urge? Y algunos han conceptuado ahí, nosotros no tenemos, no nada más la teoría, tenemos el hecho del pensamiento de la inmediatez. Se oye burdo el término. Inmediatez es que, ya, Señor, ya, ¿verdad? Hay gente que en estos días le pasaron cosas, que el accidente, que se machucaron, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que queremos tanto a quien nos pasa como si es nuestro familiar? ¿Qué queremos que pase con su salud? Pues que se cure rápido, que si está en la clínica o el hospital me lo despachen rápido y que me digan, todo está bien, falsa alarma. Eso es lo que queremos, ¿no? Que cuando sea el día de las calificaciones y que tenemos que ir a checar las calificaciones, la boleta de los hijos, ¿qué queremos que pase? Que esté lleno de unos y hartos ceros. Bueno, nada más uno, ¿verdad? Pero que haya puros dieces, eso quisiéramos, ¿verdad? Y que nos la dieran. ¿Y qué pasa cuando estamos ahí y somos de los apellidos, ¿qué le parece por ahí? Del R para abajo, ¿sí? Y que son los últimos apellidos. ¿Se acuerda que en la escuela cuando están nombrando los hijos y luego es por los apellidos y los primeros que vienen siendo los que tienen Álvarez y todos esos apellidos y el papá ya tiene que irse a trabajar, pero también le encargó a la mujer ir por las calificaciones del chamaco, ¿verdad? Y está ahí esperando y luego la maestra la interrumpe, le preguntan y se da su tiempo y yo ya quiero. Y así el ser humano queremos las cosas rápido, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese, pasa lo siguiente, si me ayudan, ahí Jiré, dice ahí, Dios no ha terminado su obra conmigo. ¿Lo puede repetir eso, hermano? Dios no ha terminado su obra conmigo. Y cuando el Señor está obrando en el ser humano, ¿qué hace? Le bendice. Pero ¿qué crees? Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces imagínate, si Dios no ha terminado contigo, ¿a poco me va a seguir disciplinando? A veces siento que se le pasa la mano. O la otra, siento que ya se olvidó de mí. ¿Por qué le he pedido esto y no contesta? La otra, los procesos difíciles forman más que los resultados rápidos, hermanos. Y no es lo mismo un proceso que un resultado dado como tal y que es rápido. El proceso lleva su tiempo, el proceso lleva su cocimiento, el proceso lleva su dirección, lleva su sentido, lleva su porqué. Y los resultados rápidos es lo que el hombre esperase. Y entonces lo mismo que usted y yo sabemos, nuestros pensamientos no son los de él, nuestros caminos no son los de él. Y hablemos de Daniel, hermanos, vamos con Daniel. ¿Qué hizo entonces Daniel? Cuando estaba leyendo esto que le comento, se dio cuenta que ya estaban a punto de cumplirse esos 70 años de cautiverio y que algo bueno iba a pasar. Se dio cuenta que Dios estaba en esa posición ya de restaurarles y entre las cosas, fíjese hermano, lo que iba a pasar es que dicen aquellos que estudian que iban a restaurarse los sabáticos que Israel había tenido que dejar de lado por estar cautivo. Ayúdeme yendo a Levítico 25 y Levítico 26. ¿Qué son esos sabáticos que habían tenido que dejar así como que descansando o no practicados los judíos? Levítico 25 versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, no podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y si se va usted conmigo al capítulo siguiente, el 26, versículos 34 y 35, dice lo siguiente: entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará. Fíjese, hermano, fíjese, lo repito. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis, ¿dónde? En la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Esto indica
que esos días o esos tiempos sabáticos o de reposo se habían dejado ya de practicar de manera correcta desde antes de la cautividad. Así, o sea, por lo que sea, no lo estaban practicando correctamente y fue el descanso. No es la razón por la que fueron llevados cautivos el pueblo de Israel, no fue por eso. Pero hasta la tierra tuvo su descanso en ese tiempo. Daniel, y en este caso Daniel estaba viendo toda esta situación, hermanos, y se dio cuenta. La Biblia, por lo que menciona aquí, fue el que se dio cuenta, fue el que Dios le reveló lo que iba a venir. Y entonces Daniel oró para que el Señor le dijera qué es lo que iba a suceder, qué es lo que iba a acontecer. Entonces, cuando vamos nosotros a lo que es la historia bíblica, de acuerdo a como nos la marca, ahí sí me ayudan, estamos hablando de 70 años. En estos 70 años vamos a nosotros encontrarnos que hubo 4 eventos, es decir, 4 periodos en los cuales el pueblo de Dios fue invadido y fueron llevados, vamos a decir, progresivamente a Babilonia en ese tiempo. Y la primera invasión fue en el año 605, la segunda 597, ahí aparece, sé que está chiquito, pero si hubiera llegado y se hubiera sentado hasta acá, vería clarito, y ahí yo ya no tengo la culpa, ¿verdad? Entonces la tercera invasión fue en el año 587 y la otra en el 582. Pero quiero que se fije en esto, hermano, en lo siguiente, en el tema de estas invasiones, en este tema del cautiverio que hubo para el pueblo de Israel, conforme usted está viendo que van avanzando los años, estamos acercándonos más al nacimiento de Jesús. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Entonces, si hablamos del año 605 antes de Cristo, que fue la primera deportación, al tiempo del que estamos hablando, de que ya iba a cumplirse el tiempo de estar en cautiverio, habían pasado 67 años. Y así conforme vamos viendo esto, van descendiendo, va pasando el tiempo. El regreso de Israel a Judá fue en el año 538. Y hay algo aquí importante, se maneja el concepto en la Biblia de 70 años. Y de acuerdo, vaya conmigo al Salmo 90:10 porque es muy medular para que entendamos esta parte de los 70 años que se comenta de cautiverio. Porque cuando yo checo, no cuadran los números, hermanos. Cuando checamos, no cuadran los números. En cuanto al regreso de Israel de su cautividad y regresa a Judá, que fue en el 538, y hablamos de 4 periodos de cautividad, ninguno cierra los 70 años. Ninguno. El que cierra y el que está muy, muy cercano sería el de la segunda invasión, que ahí serían 59 años, pero los otros se disparan más. Salmo 90:10, ¿qué dice ahí? Salmo 90:10, los días de nuestra edad, ¿qué? Son 70 años. Y dice más adelante, en los más robustos 80, en los más guapos 90, por eso me explico en algunos casos. Bueno, eso no dice, pero bueno, lo quiero ahí añadir. Es decir, Israel sería liberada. Y aquí es la explicación que comentan muchos. Se habla de 70 años, pero no son los 70 años literales de como nosotros lo conocemos. Se habla de 70 años, es decir, se está hablando ahí de una generación. Y se habla entonces de una generación a partir de la primera cautividad hasta que regresaron toda una generación de los que fueron llevados, esos ya no regresaron. El promedio, porque ya habían muerto. Y de ahí viene comentan de esta manera la posible explicación del por qué no cuadran los 70 años. Y ahora vamos con esa oración de Daniel, hermano. Y en la oración de Daniel, vaya conmigo a Jeremías 29, Jeremías 29:12. Y esto lo escribió Jeremías, lo leyó Daniel, y Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y dice, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Y aquí dice la razón, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y tengo que ser incisivo en esto, hermanos. Dice, entonces me invocaréis. ¿Qué es invocar? ¿Qué es invocar, hermanos? ¿Qué pasaba en el previo, en el durante, es decir, en el lapso de y posterior al invocar? Literal, hermanos, hay un acercamiento del hombre hacia Dios. Dios no cambia de posición. El hombre se acerca, habla a su Dios, dice, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y dice ahí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis. Y aquí viene algo medular, hermanos. Dice, ¿por qué?
Fíjense, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Porque ahí viene el tema, y luego es lo que nosotros cabezones no entendemos. Porque me buscaréis, porque toca día de culto, porque tengo que enseñarle a mis hijos lo que es el ejemplo de que es la vida en Cristo, porque sé qué es lo que tengo que hacer, porque es lo que me inculcaron los padres, porque a partir de que me convertí sé qué es lo que tengo que hacer. No, aquí dice por qué. El Señor escucha, el Señor le encontramos, el Señor contesta, porque le buscamos de todo nuestro corazón. Y buscarle al Señor de todo el corazón es no ponerle pretextos ya para orar, no ponerle pretextos para venir a su casa, no poner pretextos para levantarnos temprano y ser puntuales con la cita con nuestro Señor. No, estamos viendo si se puede, hermano. Ese es el asunto. Buscamos al Señor con todo nuestro corazón y el Señor le hallamos. La razón le buscamos de todo nuestro corazón. Y vaya conmigo a Daniel 9, el versículo 4, y ahí en adelante. Y usted va a ver ahí y va a leer lo que es la oración de Daniel por el pueblo. Y algo característico de Daniel en cuanto a esta oración es que está conceptuado en el libro de Daniel y en la Biblia. Hay oraciones que se hacen mecánicamente. Hay oraciones porque estoy con el agua hasta la nariz y tengo que orar. Pero la oración de Daniel está conceptuada como una oración legítima de intercesión y se sumó al pecado del pueblo para ser oído por Dios. Y cuando hablamos de la oración de Daniel, nos vamos a encontrar con varias cosas ahí. ¿Era Daniel un hombre de Dios o no? Era un verdadero, conceptuado como tal, un verdadero hombre de Dios. No era perfecto, hermano, pero era un verdadero hombre de Dios. Era una persona con una madurez conceptuada como excepcional. No tenía la obligación de estar orando, no tenía la obligación de estar haciendo muchas cosas, pero tenía un compromiso con Dios de manera personal. Era un hombre entonces de oración. Era un hombre que en esa oración que él elevaba al Señor constantemente, era la fuente de su fuerza, era la fuente de su constancia. A veces nosotros queremos arrancar y queremos que casi que nos empujen para tener una vida constante de oración. Y en el caso de Daniel no lo maneja de esa manera. No era su último recurso, era la fuente de su fuerza y era la evidencia de que Dios estaba con él. ¿Estaba con él o no? ¿Dios estaba con Daniel? Amén. ¿Dios está contigo? Y cuando oramos como Daniel nos revela cosas, ¿sí? ¿Y estamos cautivos? ¿A qué se refiere, pastor? Luego lo tengo que preguntar a mi mujer. Daniel 9:3 dice, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y ahí quiero pedirle un favor, pongamos atención. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Cuando habla de ayuno, usted y yo sabemos lo que es ayunar. ¿Sí ayunamos, hermanos? Ajá. ¿Sí ayunamos? Viernes. ¿Qué le parece si ayunamos el viernes? Si no lo hemos hecho. ¿Para qué es el ayuno? Es la abstinencia de alimentos. Y esto implica que nuestro cuerpo, nuestro cuerpo le sometemos a una abstinencia en la cual nos acordamos el hambre. ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa cuando tienes hambre? Te pones nervioso, te zumba el estómago, te pones malhumorado. No es para eso el ponerse malhumorado, pero es abstenerse de ese alimento, de eso que nos gusta. Algunos ayunan de alimentos, algunos ayunan de alguna otra cosa que les lleva mucho tiempo, y ese tiempo ocupado y ese tiempo y esa situación que te hace acordarte, recuerdas que estás en comunicación, en adoración al Señor. Entonces, en el caso de Daniel, ayunó. Dice que usó cilicio, se vistió de cilicio, y el cilicio en ese tiempo de Daniel era un vestido con pelo de cabra que se ponían, pelo de cabra o de camello. Hagan de cuenta para que me explique, era una túnica de carácter rasposo y rectangular. Y esa, hagan de cuenta que se ponían un gabán. ¿Han visto un gabán? Sí, un gabán. Los gabanes no tienen mangas, ¿verdad? Se ponían algo así parecido con un hoyo aquí, se lo ponían y eso raspaba. Cosido en los extremos, cubría enteramente el cuerpo, salvo los brazos, la cabeza, pero no era algo suavecito, eso era el cilicio. Y dice también, en el caso de Daniel, a la hora de estar orando, estar acercándose al Señor, ayunó, se cubrió de silicio, y de ceniza.
Y la ceniza simboliza, entre otras cosas, el sabernos inútiles y declararnos sin valor. Ese era uno de sus conceptos en ese tiempo. Y se tiraba la ceniza sobre la cabeza, hermanos. Se lanzaba hacia los cielos. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia nos habla de los fariseos que hacían con la ceniza o con el polvo? No solamente era ponérselo, no solamente era cubrirse, lo lanzaban. Esa costumbre era una costumbre muy antigua y esa tenía un simbolismo, y con esa ceniza la lanzaban a los cielos o se untaba en la persona. Es decir, la ceniza la agarraban, se la echaban encima, la lanzaban al cielo, y también con ellos con la misma ceniza y con esto se lo untaban en el cuerpo. Y eso también, algunos dijeron, ¿a poco eso no raspa? No lo sé, nunca lo he intentado, ¿verdad? Solamente por probar, pero eso hizo Daniel en preparación por esa oración que estaba haciendo. Y algo aquí importante, hermano, todos esos años que estuvo el pueblo del Señor ahí cautivo en Babilonia, hubo reacciones. Hubo situaciones de crisis. ¿Qué ha pasado cuando tú y yo estamos en crisis? ¿Cómo reaccionamos ante las crisis, usted y yo? ¿Qué hacemos? ¿Qué decidimos hacer y hacemos cuando estamos en crisis? Ayúdeme con un ejemplo para que entendamos. Para usted, ¿qué ha sido una crisis tremenda? Rapidito, 2, 3 palabras. Una crisis que has tenido en la vida. Falta trabajo. Otra crisis. Hemos estado enfermos. Otra crisis. Mi mujer me ha pegado. No, aquí no pasa eso, hermanos, ¿verdad? Espero que no. ¿Verdad? O la otra, mi esposo me ha pegado. Tristemente, muchas veces el cristiano se acostumbra a ciertas crisis. Yo a veces digo, eso es una especie de masoquismo. Se acostumbra a ciertas cosas, a sufrir. Y fíjese, ¿cómo reacciona usted y cómo reacciona yo ante las crisis? Y nuestras reacciones dejan ver, fíjese, hermano, nuestras reacciones dejan ver quiénes somos usted y yo. Si yo reacciono de acuerdo a lo espiritual y no lo carnal, hace 8 días veíamos lo carnal, lo animal. Fíjese, ¿hasta qué grado reaccionamos desafortunadamente mal? ¿Qué pasa cuando reaccionamos bien? Es porque estamos haciéndolo, porque estamos cercanos al Señor. Cuando reaccionamos mal ante las crisis, dejamos ver lo débiles que podemos ser y hasta qué grado podemos ser débiles. Cuando reaccionamos mal ante las crisis, también dejamos ver en lo que creemos y la manera como creemos en Dios. Todos aquí decimos creer en Dios, ¿sí o no? Claro, pastor, hasta la pregunta ofende, aquí estoy. Pero ¿qué pasa cuando el Señor me dice, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor? Yo soy Jehová, tu sanador. Y que estamos y vemos que tenemos limitaciones con la provisión y vemos que está la enfermedad. ¿Cómo reaccionamos ante esas crisis? ¿Nos lamentamos? ¿Nos desesperamos? ¿Renegamos o qué hacemos? Si reaccionamos con madurez, hermanos, vamos a analizar. Y cuando analizamos en nuestra vida en Cristo, pasa lo siguiente, analizamos, y en el análisis de lo que está pasando en nuestra vida entran en juego 3 cositas. Una de ellas son nuestras convicciones, la otra de ellas son nuestros deseos y la última de ellas es nuestra fe. Como dije, entran en juego ahí nuestras convicciones, entran nuestros deseos y entra la fe. Y eso al parecer es una combinación peligrosa. O es una combinación que me tiene hecho maraña porque quisiera yo hacer las cosas bien, decidir bien, pero reacciono mal en el tiempo de las crisis. Y cuando el Señor permite que todo esto esté ceñido y controlado por Él, podemos actuar de la mejor manera. Y Daniel estuvo haciendo las cosas propias en su posición como profeta y en su posición como siervo de Dios, en su posición, ¿por qué no también en el tema político? Y vaya conmigo a Daniel 9:4. Esto es muy interesante porque dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿sí? Y ahí usted va a ver, si me permite, en pantalla, y vemos, oró Jehová mi Dios, y dice, ahora Señor Dios grande. Y cuando nosotros vamos a ver el significado de la oración de Daniel en ese tiempo,
nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si dice él ahí, oré a Jehová, y Jehová es el gran Yahweh, es aquel que está, el que es, el Dios de pactos. Cuando dice mi Dios, y es el gran Elohim, es decir, el Señor Todopoderoso. Cuando le dice Señor, Él está diciendo, tú eres el dueño de todo, tienes autoridad sobre todo y sobre todos. Cuando le dice Dios grande, es el poderoso, es el terrible, es la combinación de pavor y reverencia. Y cuando le dice, guardas el pacto, ¿hasta ahí va conmigo? Y le dice, guardas el pacto, es algo que el Señor nunca viola lo que dice y que promete. Hay una palabrita que usan los que saben, dice, Dios es incólume. Es decir, no se mueve y no se altera. Entonces, cuando yo leo todo esto y lo quisiéramos ver en la traducción de lo que es la oración, que Daniel sí sabía lo que estaba orando, hermanos. ¿Saben qué le está diciendo el Señor? Yo oré al que es, oré al Dios del pacto, oré al Creador Todopoderoso, confesé mi pecado diciendo, tú que eres el dueño de todo, que tienes autoridad sobre todo, que eres el grande, el poderoso, el terrible, eres digno de que te tema. Qué bonito cuando podemos orar y darle el lugar que Dios tiene. No nada más es que yo lo diga, lo tiene. Lo diga o no lo diga, Él lo tiene. No te mueves ni te alteras. Tú estás unido a nosotros como tu pueblo por el pacto que has hecho con nosotros y por tu fidelidad y misericordia. Ese tipo de oración, hermano. ¿Cómo oras tú? ¿Cómo oro yo al Señor? Sabrá Dios, Señor, hermano, pero pues yo le digo, Señor, tú me conoces, ayúdame, mira, te necesito. Pero fíjese cómo en la oración de Daniel nos da mucha lección de que cuando oramos al Señor, hermano, por favor, a veces estamos muy contrapolados, o unos dicen una cosa, otros otra, pero el tema es que a Dios se le adora. ¿Sabe que el Señor qué busca de su creación? Y esto es permanente, el Señor busca de manera eterna ser adorado. ¿Sí o no? Adorarle en la hermosura de la santidad. Siempre el Señor buscará eso. ¿Y qué pasa con el hombre? Y lo que más se enfada al Señor, que le voltee bandera y se vaya a adorar a quién sabe qué tantas cosas, que ni dioses son. Y es lo que más ha enojado al Señor. Algo importante con Daniel, en esta oración va a contrastar el tema de la fidelidad de Dios, que él está expresando, contrastando con la infidelidad del pueblo hasta ese momento. Es muy contrastante, hermanos. Entonces llamará Daniel al pueblo al arrepentimiento, a la fidelidad, y le va a hacer mención de que el Señor va a traer juicio. El pacto hecho por misericordia tiene privilegios, hermanos, tiene responsabilidades, pero no tiene cláusulas de cancelación. Y lo repito, hermanos, el pacto hecho por misericordia, el pacto que hacemos con Dios, el compromiso que hacemos con Dios, nosotros lo hacemos. Sabemos que hay bendiciones, hay responsabilidades, pero no hay cláusulas para que se cancele. Es decir, seguimos en lo mismo. El Señor no olvida. A nosotros se nos olvidan los compromisos con Él, pero a Él no se le olvidan. Vaya conmigo al 5. Sé que no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo más que podamos avanzar. Dice el versículo 5 de Daniel 9, hemos pecado. ¿Quién está hablando ahí? Daniel. ¿Y por qué dice hemos pecado? ¿Por qué dice hemos pecado? ¿Por qué lo dice Daniel? ¿Sí estaba pecando Daniel? Pues lo leve, no. Pero él estaba buscando al Señor. Daniel se sumó, hermanos. En su oración primero adora y le da toda la pleitesía, es decir, todo lo posible en honor y reverencia al Señor. Y luego dice, hemos pecado. Se suma a su pueblo, es parte de ese pueblo, se suma a él y dice hemos pecado, hemos cometido iniquidad, es decir, le está diciendo al Señor, hemos sido perversos. Y luego le dice, hemos hecho impíamente, es decir, le está diciendo, hemos estado en maldad y violencia contra tu ley. Y dice, hemos sido rebeldes. Aquí no hay nadie rebelde, ¿verdad? Nadie. Dice, hemos sido rebeldes. ¿Qué es? Cuando le está diciendo al Señor, hemos sido rebeldes, le está diciendo al Señor, nos hemos sublevado de manera atrevida contra ti. Eso es la sublevación. Y luego le dice, y nos hemos apartado de tus mandamientos. Cuando se habla en la Biblia de apartarse de los mandamientos, increíblemente el concepto es reniego de Dios. Eso es apartarse de sus mandamientos. Y yo me preguntaba, ¿por qué apartarse de sus mandamientos es renegar de Dios? Hay algo aquí importante, yo ya los conozco.
Yo ya sé cuáles son los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa si me aparto de ellos? Es que digo, no me interesa. ¿Y eso cómo se llama? Rebeldía. Rebeldía. ¿Hasta ahí va conmigo? Dice, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y bueno, cuando vamos al versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y habla aquí de rebelión consciente, hermano. Me llamaba la atención esto, porque la rebelión no solamente es un tema de rebelarse. ¿Habrá gente que se rebela sin saberlo? ¿Cómo la ve? Hay gente que se rebela sin saber por qué y sigue a la manada, sigue a la muchedumbre, sigue a la mayoría. Pero el rebelarse de manera consciente contra Dios es delicado. Un cristiano o una persona que dice amar al Señor, ¿podrá rebelarse contra Dios? Si nos alejamos de Él, sí. Si comenzamos a tomar las cosas a la ligera, sí. No obedecemos al Señor. Y fíjese, allí la inclusividad de Daniel al estar orando y decir, Señor, hemos hecho todo esto. Qué importante es. Eso habla de la posición de un siervo del Señor, sumándose para que el Señor tenga misericordia. No dice más. Yo no dudo que hubiese por ahí más gente que se acercara al Señor o estuviera expectante, pero Daniel le tocó dejar esto como un legado bíblico para la iglesia, en lo cual nosotros aprendamos varias cosas. Fíjense, hermanos, la iglesia de hoy, ustedes y yo somos la iglesia de hoy, ¿sí o no? ¿Sí o no? Somos la iglesia de hoy, ¿sí? Y hemos decidido muchas veces, hermano, ahí le voy, hemos decidido justificar el pecado. E increíblemente, pecamos deliberadamente en varias cosas. Y luego decimos, y fíjese, a la Daniel, decimos, yo le pedí al Señor y estoy esperando su respuesta, pero decido vivir en pecado, decido vivir en adulterio, decido vivir en fornicación. Y digo, le pedí al Señor y estoy esperando su respuesta. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el Señor con esa oración? ¿La tiene presente? ¿No la tiene presente? ¿Cuál de las dos? Sé que no tengo que hacer ciertas cosas y en mi rebeldía, en mi necedad, porque así son las cosas, decido vivir así. ¿Mis oraciones son escuchadas o no? La respuesta es un no. Lo increíble, hermanos, lo no entendible es que no queremos entender eso. No lo queremos entender. Pero está escrito ahí en la Biblia. Yo no lo estoy inventando. Y no queremos hacer cambios de fondo. No queremos hacer cambios de base. Y eso, hermanos, es sublevarse contra la voluntad de Dios. No hay más. Y uno tiene yo no soy un hombre perfecto, hermanos. Usted lo sabe. Nadie aquí es perfecto. Pero entre nosotros necesitamos, con la misericordia de Dios, exhortarnos al amor, las buenas obras. En pocas palabras, necesitamos motivarnos a juntos adorar y servir al Señor de la manera correcta. Alguien puede estar en un culto y estar levantando sus manos y su mente estar en otro lado. E inconscientemente estar así para que lo vean que aquí está y está haciendo lo correcto. Eso pasa. Eso es real, hermanos. Hay gente que puede estar, por decisión, estar en la primer silla de un lugar, y no hago mención de nadie en particular, nadie se me vaya, ¿sí? Estar en la primer silla de un templo, de un lugar, en una iglesia, y estar ahí, pero su mente estar en otro lado. Y hacer ver que así deben de ser las cosas y que está bien, por dar el ejemplo, lo que sea. Pero aquí se trata de cosas hechas a la manera del Señor. Y las cuales, como en el caso de Daniel, hermano, ¿usted cree que Daniel, por ser un siervo de Dios y a pesar del los lugares en los cuales él era consejero, que se le revelaban las cosas de parte de Dios, no la pasó más de una ocasión con problemas por su fe, por ser quien era? Y acuérdese de una de esas tantas veces que fueron por ahí los chivatones, le digo yo. Primero, el edicto, maneja ahí cambia el edicto, rey, y luego vamos a notificar, vemos a Daniel que estaba orando y le costó el tema que lo echaran con los leones. No faltan ese tipo de cosas. Hay gente que legítimamente busca al Señor y hace todo su pleno esfuerzo para que el Señor le bendiga, le conteste, y hay otros que no. Vamos al versículo 15 de ese mismo capítulo 9. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado. Hemos hecho impíamente. Oh Señor,
conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén. Quiero que anote esto y tenga presente esto. ¿De dónde dice que se aparte su furor y su ira? ¿De dónde? De tu ciudad Jerusalén. Tenga eso guardadito. Y luego dice, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestros. Es decir, se burlan de nosotros. Somos lo más bajo. El 17, y ahora, pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre, y luego, ¿qué dice ahí? Tu santuario asolado. Llevamos dos. Tu ciudad Jerusalén y abajo, tu santuario asolado. Y luego abajo, por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. ¿Y qué dice adelante? Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y si yo me voy a la última parte del versículo 19, dice, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces estos versículos nos hablan de la ciudad de Jerusalén, nos hablan del santuario asolado, que es el templo. ¿Está conmigo ahí? Nos habla también de la ciudad sobre la cual es invocada su nombre, que es Jerusalén, y nos habla sobre su pueblo. Cuando usted y yo nos vamos más adelante y vamos al versículo 24, fíjese, versículo 24, y ahí Dios está hablando a Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En ese versículo están siendo, hermanos, se están colocando en un lugar de dignidad ya a su pueblo, se está colocando en un lugar de bendición a su santa ciudad y se está colocando también en esa justicia perdurable a lo que es la ciudad, a su pueblo. Y vamos por favor a lo que son, y es algo que está escuchado, mencionado muchas veces, las 70 semanas de Daniel. ¿Se ha oído eso? Las 70 semanas de Daniel. Y en el versículo 20, aquí vemos los versículos del 20 al 27 acerca de esas 70 semanas. Dios contestó la oración de Daniel y eso lo vimos en los versículos del 20 al 23. Pero fíjese, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, ¿qué dice ahí el versículo 21? Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí me llaman la atención varias cosas, hermanos. Una de ellas, ¿cuándo fue escuchado Daniel? Al principio de su oración. ¿Y eso por qué? Lo que iba a decir Daniel, ¿ya sabía Dios qué iba a decir? Sí. ¿Lo hizo por adelantar porque ya lo conocía? ¿Nada más? ¿O porque ya sabía lo que iba a decir? ¿Qué nos dice aquí? El varón Gabriel, vamos por partes, un mensajero celestial, y es el mismo ángel que está en Daniel 8, es el mismo. Y habla de Daniel como un hombre muy amado. Cuando vamos nosotros al hebreo, chamudot, quiere decir, Daniel, eres precioso y deseado de Jehová. Oiga, a mí me hubiera encantado llamarme Daniel, pero no era por el nombre, hermanos. Fíjese, hermano, que el Señor diga, ¿se acuerda de Job? ¿Qué se decía de Job? ¿Qué decía de Job cuando hablaba con el chanclas? ¿Se acuerda? ¿Hoy has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie tan guapo como él. ¿Cómo decía? Tan justo como él, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? El Señor Jehová de los ejércitos, todopoderoso, creador del universo. ¿Qué estaba diciendo aquí de Daniel? Oye, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Eres precioso y deseado. ¿Cómo nos conceptúa el Señor a nosotros, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Preciosos, deseados? A ver, eso tenemos que dejarlo ya clarito.
¿es un tema, una posición exclusiva de Daniel o es también nuestra? ¿Cómo lo ve? No lo dude, por favor. Para el Señor somos preciosos, para el Señor somos deseados. Si no, olvídese que hubiera mandado a Jesús. Con amor eterno nos ama. Para el Señor somos eso. Y cuando sientas que no puedes, cuando sientas que la enfermedad te va a llevar, cuando sientas que no puedes con nada, recuerda que tú eres como Daniel. Para el Señor eres muy amado, eres precioso, eres deseado. Y que eso en mi diablo miserable jamás lo ponga en tu corazón algo contrario a eso. Somos amados. Si no hubiéramos sido amados, no hubiera hecho Dios lo que hizo. Mandar a su hijo a morir en una cruz. Somos muy amados por él. Y Dios valora, escúcheme esto, cuando Daniel oró, estaba orando por su nación y se sumó a su oración. Al Señor le gusta mucho cuando yo oro intercediendo por los demás, orando por los demás, y que entiendo que no solamente el asunto es conmigo, tengo que orar a favor de los demás, tengo que ayudar a los demás, tengo que meter mi hombro para bendecir a los demás. Y eso fue lo que pasó con Daniel. Y fíjese, hay una diapositiva que dice aquí, el cielo acciona cuando un hombre ora conforme a la voluntad de Dios. Y eso se nos olvida, hermanos, cuando vienen los problemas. El cielo acciona. Y a mí eso se me hace increíble. Porque el cielo se mueve. Cuando habla de que el cielo se mueve, está diciendo Dios obra, Dios opera, Dios transforma, Dios hace cosas increíbles que no entendemos por la razón de que oramos. Y no es nada más el orar por el orar. Cuando oramos y hacemos las cosas conforme a su voluntad, entonces Él oye y actúa. Muchas cosas en el pueblo cristiano, hermano, estamos padeciendo porque queremos, porque así lo decidimos, porque oramos para el goce y deleite personal, para lo que necesito. ¿Y cómo es orar conforme a su voluntad? Es aquello en lo cual Dios es glorificado como primer razón fundamental. Y de ahí, acuérdese, cuando vemos que la gente sea bendecida. Y el Señor, eso es orar conforme a su voluntad. Y para orar conforme a su voluntad, yo necesito saber cuál es su voluntad. Y salvo una excepción, el Señor no va a estar mandando un ángel Gabriel para eso cada uno de nosotros. Está su palabra para que sepamos cuál es su voluntad. Y hay una verdad profética para ya ir cerrando en cuanto a las 70 semanas de Daniel, hermano. Y dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Aquí está diciéndole a Daniel, ¿sabes qué, Daniel? Estas 70 semanas están determinadas sobre este pueblo por el cual tú me estás pidiendo, sobre su santa ciudad, para terminar con ese desvío del deber divino que ustedes tenían hacia mí. Eso es prevaricación, desviarse del deber divino. Y poner fin al pecado y expiar, es decir, reconciliar, volver a unir, a amistar la iniquidad. Es decir, volver a amistarme con el Señor por esa iniquidad que fue el desprecio de sus leyes. Eso es iniquidad, despreciar sus leyes. Y dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y este versículo encierra la concertada revelación en la cual va a abarcar la reedificación de Jerusalén. Va a abarcar, fíjese, la segunda venida de Cristo. Todo esto ahí. La segunda venida de Cristo a la tierra. También nos va a hablar de las 70 semanas de carácter no literal. No hablamos de días, no hablamos de 490 días, que es la multiplicación de 70 por 7. Son entonces 70 periodos, algunos conceptúan de años. Escuche Levítico 25:8 y dice, y contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y fíjese, el propósito de estas semanas, tengo que resumirlo, es terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y la última, ungir al santo de los santos, llamado Jesucristo. Y todo eso, hermanos, está, ¿sabe desde cuándo está escrito eso? Ni nuestros bisabuelos ni tatarabuelos venían.
Y ya estaba ahí escrito esto que es para nosotros. Dice el 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando dice ahí sabe pues, le están diciendo a Daniel, entérate. Eso quiere decir sabe pues, entérate. Y cuando dice entiende, le está diciendo asimila de lo que te estás enterando, entiéndelo, compréndelo, ¿sí? Lo que estás escuchando, la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén. No quiero tardarme mucho, si alguien quiere checarlo en casa, apúntelo, escriba por ahí Nehemías 2 del 1 al 8 y veamos lo que sucedió en el llamado mes de Nisán, en el cual vemos nosotros al rey Artajerjes que estaba tomando ese vino, se le sirvió y nos habla todo lo que es la historia en el tema del regreso de Israel a Jerusalén. Vaya conmigo, todavía estamos en el 9, pero vamos al versículo 26. Y dice, y después de las 72 semanas se quitará ¿qué? La vida al Mesías, mas no por sí. Y dice, y el pueblo de un príncipe, aquí está hablando de el anticristo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y esto de lo que está hablando aquí, una parte se cumple en el mismo Isaías 53, 7, 8. Está hablando de 150 años antes, hermano. Cuando estamos hablando de Isaías, en comparación con Daniel, hay un periodo promedio de más de un lustro, 150 años. Y estamos hablando, ahí dice Isaías 53, 7 y 8, que es el cumplimiento profético, nos está avisando lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Fíjense, se anuncia con Daniel en el versículo 26, se nos dice de lo que se trata en Isaías 53, y dice, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuando dice aquí en el versículo que leímos el primero de Daniel, mas no por sí, es decir, nada ya le quedará. Eso quiere decir. Y cuando dice que destruirá la ciudad del santuario, va a destruir la ciudad de Jerusalén, y esto sucedió por el Imperio Romano. Y hay algo, hermano, quiero dejarlo antes de que se me vaya conmigo al 27. ¿Qué nos dice el 27? Y por otra, ¿lo puede leer juntamente conmigo? ¿Qué dice ahí? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el tema llamado escatológico, es decir, hablar de lo que no está aquí y que se llama futuro, este versículo 27 nos habla de lo que es conceptuada como la gran tribulación. Esto en el Viejo Testamento. Nos habla de la gran tribulación y está hablando de 7 años. Una semana, que estamos, si fuesen años, son 7 años, de los cuales dice a la mitad de la semana. ¿Sí está conmigo? A la mitad de la semana, dice, se levantará un príncipe en el futuro y esa persona va a ser el anticristo. Primero se confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana va a cesar el sacrificio y la ofrenda y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y se le llama esto la abominación desoladora. Cuando habla de abominación es algo que no honra al Señor y al contrario se pone en oposición al Señor. Y cuando dice desolador, hermano, esto implica todo un panorama de tristeza, implica un panorama de batalla, implica un panorama para que me explique yo, de muertos, de gente tirada, de situación triste. La conclusión a la que quiero cerrar con usted. ¿Qué sucede en este capítulo 9 de Daniel? Si lo quisiéramos englobar o resumir. Así como Daniel, usted y yo necesitamos confesar al Señor con todo nuestro corazón, estar cerca de Él. Pero también tenemos una obligación hacia nuestra gente. Los que somos casados, necesitamos orar por nuestra esposa, hermanos. Pues es que sí lo hago, pastor.
¿Cada cuándo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué magnitud lo hacemos? ¿Cómo cargamos eso? Y no me refiero yo a una carga que nos pese, sino poner sobre nosotros y pedir por nuestra pareja, por nuestra esposa, pedirlo de la manera correcta. Y estar al tanto de que el Señor vaya obrando para bien y bendición para mi esposo, para mi esposa. Necesito confesar a Dios, confesar ese pecado. Como Daniel, necesito esperar del Señor misericordia y saber que el Señor va a restaurar mi vida. No es ver la posibilidad, el Señor restaura mi vida. ¿Que pecaste? ¿Que pequé? Dice su palabra que tenemos abogado, tenemos hacia nosotros, tenemos ese abogado y se llama Jesucristo, el justo. Hermanos, si hemos pecado, y cuando digo si hemos pecado, no estoy diciendo nada más la posibilidad, también tiene que entenderse con hemos pecado. Y de donde estemos, el pecado más triste, más que tú hayas visto que ha sido lo más hondo, más bajo que has llegado, lo que tenemos que hacer es acercarnos al Señor, humillarnos ante su presencia, porque el Señor me dice que si me humillo, Él me exalta, me bendice, y me dice que si yo que soy su pueblo me humillo, me convierto, Él me convierte de esos malos caminos. Él abre, hermano, ventanas que no tenemos ni la menor idea de lo que se trata. Pero si es el Señor brindándolas y dándolas a mi vida, tengo de dos: o lo hago o sigo en mi necedad, sigo en mi prevaricación, sigo en mi rebeldía delante del Señor. Y cada quien recibirá justa retribución por eso. El Señor restaura mi vida y el Señor responde y va a respondernos con cosas grandes. Nosotros hemos cantado con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios, de nuestra salvación. Tremendas cosas, hermano. Hace poco le testificaba a alguien porque tenía dudas de que el Dios se mueva. Y le indicaba a mi hija, ella es un testimonio de que Dios se mueve. Y de que llega el momento en que no es que esté de más como tal, sino que llega un momento que nuestras exhortaciones como padres, nuestro animarle, nuestro decirle las cosas como padres luego no alcanza. Y hay momentos en que la intervención divina es directa. Y ya no tuvimos nosotros nada que ver. Siempre lo hace, el Señor resuelve todo, pero hay ocasiones que ya definitivamente ya nosotros dejamos de hacer ciertas cosas y el Señor actúa directamente. Es el Dios del que hablamos y Daniel lo entendió y el propósito siempre será que el hombre sea redimido y sea aceptado para salvación y vida eterna. Nosotros somos salvos, amén, a eso, vamos al cielo, digo también amén a eso. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer? A la Daniel. Yo dijera más de una ocasión que hizo Daniel: orar constantemente, humillarse ante su Dios, pedir por su familia, pedir por su iglesia, pedir por aquel que esté en necesidad y no nada más ceñirlo a pedir, sino también ver en qué podemos ayudar. Hermanos, un cristiano en el momento que pasa la eternidad va a ser increíblemente, hermano, no es porque sea algo extraño, sino porque es algo real. Un cristiano que amó al Señor con todo su corazón y estuvo en la disposición de bendecir a otras personas va a ser extrañado. Por algunos o por muchos será odiado, y eso es bíblico, pero también será extrañado, porque la gente no entiende a un cristiano de veras, hermano. La gente no lo entiende. Y dice, ¿por qué está haciendo esas cosas? Hasta nos tildan luego de metiches, que no sea justificado, ¿verdad? Porque estamos ayudando a los demás y vamos y servimos. Se me hace que esos cristianos no tienen que hacer, por eso están haciendo esas cosas. Es grande, hermanos, es hermoso cuando nosotros dejamos que Dios se revele a nuestra vida y cumpla sus planes en nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Le parece? ¿Oramos? Demos gracias a Dios y dejemos que lo que quiere Dios revelar a nuestra vida con su palabra y por medio, ¿por qué no de otras cosas?, se lo haga y revele sus planes poderosos para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Señor, el día de hoy queremos darte gracias. Estamos delante de tu presencia como tu iglesia.
teniendo muy claro, Padre, que nosotros, Señor, tenemos un compromiso contigo. Y que así como tu siervo Daniel, que era muy amado, que era precioso, que era deseado, eso no es algo exclusivo de Daniel, y es para todo aquel que cree en ti y te ama con todo su corazón. Gracias por ello, Señor. No entendemos la profundidad ni la magnitud de tu amor por nosotros, pero no por no entenderlo, no podemos dejar de agradecer, Señor, y a intentar hacer lo más recíprocos posibles, aunque sabemos que no llegamos a profundidad a hacer nada comparado con lo que tú mereces, pero aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, aquí está nuestra vida que muchas veces es necia y quiere hacer las cosas a su modo. Enséñanos, Padre, ayúdanos a hacer las cosas que tú quieres que se hagan, Señor, poner barricadas, poner limitantes, poner lo necesario, aquello que sabemos que te ofende, y no tener temor en el proceso, porque sabemos, Padre, que es necesario. Ponemos nuestra vida delante de ti, te adoramos con todo nuestro corazón, y que así como tu siervo Daniel, en tu palabra, nosotros demos tiempo para nuestra vida devocional personal, en oración, en ayuno, en súplica, Señor, en intercesión, y que nuestra vida sea un vaso útil para ti. Te damos gracias y todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y todos decimos amén. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Démosle una ofrenda de palmas al Señor.